Viendo al presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, Juan Rivas Ukeli, porque estamos en época de zafra, en esta Semana Santa, ¿no? Siempre se habla que el 1 de mayo, por ejemplo, es el día que se vende más asado en el Uruguay, pero bueno, la Semana Santa es el momento del pescado. Bienvenido. Buen día, muchas gracias por ¿Es recibirme. así? Bueno, es así, sí. Internamente estamos en un periodo de zafra toda la Semana Santa por razones religiosas y un poco de costumbre también. Se consume mucho más pescado que lo normal, concentrado generalmente en el fin de la Semana Santa. Y que además siempre se dice que, bueno, que deberíamos, gracias a la disponibilidad que tenemos, a ser el país que tenemos con el mar, ríos, etcétera, podemos tener mucho más consumo de pescado, pero sigue siendo un debe eso, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Por lo caro, Juan. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Bueno, eso es relativo. Precio y saciedad. Eso es relativo, ya lo podemos hablar, pero sí, Uruguay consume internamente en el orden del 5 o 6% de su producción, lo cual es bajísimo. Son aproximadamente 6-7 kilos por persona por año y tenemos un potencial de otro 90 y pico % que se exporta. Por suerte Uruguay está habilitado sanitariamente a exportar prácticamente a todos los países del mundo, con lo cual tenemos la posibilidad de que esa exportación se dé con las dificultades obviamente de los mercados, pero por suerte la exportación es el gran motor de la industria pesquera, a pesar de que podemos estar duplicando las exportaciones si mejoramos unas cuantas cosas internamente. ¿Por qué está esa sensación que decía Fablet del precio alto del pescado? ¿Y por qué tú decís que es relativo? Bueno, es relativo porque los que pescamos y traemos el pescado no tiene un valor tan grande. Lo que pasa es que hay una cadena hasta llegar a los puestos de venta bastante grande, y el pescado, hay que tener en cuenta que cuando uno compra un filé rinde un 33, 34, 35%, depende de la especie, o sea, que del pescado se tira 2/3 partes prácticamente. Entonces, lógicamente, el precio del producto final es un poco elevado. Y después ese filet también, para un tema de saciedad, hay que comer, y bueno, no es tan contundente como la carne. Acostumbrado a un pulpón, a una tira de asado, obviamente. No es tan contundente, Es verdad, eso es así. Pero mucho más sano. No, eso no cabe la menor. No, pero eso no cabe la menor duda. Y ahí iba a ese punto. Quizás el problema también está en el poco conocimiento que tenemos para cocinarlo, para hacerlo. Capaz que hay o especies que rinden mucho más, que pueden parecer más caras, pero rinden más. Y hacerlo de determinada manera hace que se Yo pueda creo comer. que tenemos un gran debe con el tema de la cocina. No sabemos cocinar pescado. En Uruguay no se sabe cocinar pescado. Si uno va a otros países, España, Italia, La variedad es impresionante. se come pescado en forma espectacular, y nosotros lo único que sabemos es a la plancha, una salsita y no mucho más, lamentablemente, en forma general. Pero, por ejemplo, antes, Martín se va a acordar, y tú también, acá la chiquilina no le vamos a hablar en chino, pero el bacalao antes, por ejemplo, estaba en Semana Santa en Manzanares. Sí, Exacto. sí, Nada. ¡Chau! y chao. ¿No? El bacalao noruego que venía. Noruego venía, el bacalao noruego. Pero además era de Manzanares Exacto. y nada más. Exacto. Obviamente que después aparece más, pero no es un producto que esté permanentemente todo el año o en No. el imaginario de la gente. No. Uno lo vincula exclusivamente a esta Semana Santa. A esta época. Sí, yo creo Perdón, que... cuando uno viaja, por ejemplo, en lugares como Portugal y hay restaurantes exclusivos de bacalao. Pero en Argentina, en Buenos Aires mismo. En ya, Buenos el Aires bacalao- En Buenos Aires mismo. Yo creo que es un tema cultural, Claro. que tenemos nuestra obligación es ir desarrollándolo, y creo que estos momentos son para eso, ¿no? Para motivar
para motivar al consumo del pescado, que es un poco lo que estamos tratando de hacer desde la Cámara, transmitir un poco qué es lo que pasa con la pesca, porque la pesca tiene sus problemas. ¿Cuál es? Bueno, la pesca tiene, yo diría que 3 grandes problemas. La pesca depende, como les decía, del mercado internacional. Somos tomadores de precio y eso es una realidad que no podemos, es muy difícil de cambiar. Se pueden ampliar, se pueden buscar. Ahora vamos a ir a Barcelona, a una feria muy importante, la que antes se hacía en Bruselas. Y se va a muchas ferias en China y Estados Unidos, pero dependemos siempre de lo que pase en el mercado. El otro tema es un tema interno de... ¿Y cuál sería el problema, Juan? Si tomador de precio, la carne también es tomador de precio. Sí, El Uruguay es tomador de pero precio. el Uruguay en general es tomador de precio, pero el pescado va por otro carril que no tiene nada que ver con la carne. Increíblemente es otro, por más que sea un alimento, que sean proteínas y demás, no va por el mismo carril. Hoy los precios de la carne están por las nubes y sin embargo el precio del pescado ha mejorado respecto de la pandemia, pero no volvimos ni cerca a los valores anteriores a la pandemia. Entonces, no van, es difícil entender, nosotros tampoco lo entendemos claramente, pero no es directamente proporcional. El otro tema son temas internos, impuestos, costos. El Uruguay es un país caro, creo que todos lo sabemos. El dólar para la exportación no ayuda. Tenemos costos de permiso de pesca. O sea, el Uruguay es caro para producir. Y eso es un factor. Nosotros competimos con Argentina, por ejemplo. Argentina pesca exactamente en el mismo lugar que nosotros, la zona común de pesca, con los mismos barcos, los mismos productos y van a los mismos mercados. Y los costos argentinos son que no tienen nada que ver con los nuestros. ¿No tiene nada que ver la escala? No tiene nada que ver la escala. En eso, dentro de la zona, no, Argentina pesca mucho al sur. Claro. Digamos, al sur la producción argentina es 10 veces más que la nuestra, pero en la zona común de pesca, donde pescamos acá en el Río de la Plata, en el frente marítimo, ahí pescamos más o menos lo mismo. Y la competencia es muy grande. Nosotros vamos a los mercados y nos dicen, mirá, con estos precios compro en Argentina más barato. Por más que Uruguay, la calidad del producto uruguayo está más reconocido que el argentino, pero todo es una cuestión de números. Como siempre, termina siendo los números. Están dispuestos a pagar, el mercado está dispuesto a pagar un poco más, pero no mucho más, ya cuando la diferencia es muy grande. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es el aspecto sindical, que tenemos una situación con un sindicato muy combativo, como se llaman ellos, que básicamente se basa en que para poder trabajar en la pesca hay que estar afiliado al sindicato. Y eso es una situación que nosotros entendemos absolutamente insólita. O sea, a ver, una cosa es que haya el sindicato, y por supuesto nosotros lo respetamos y queremos tener un sindicato fuerte para poder discutir los temas. Hay mucho para discutir, hay mucho para mejorar. Pero otra cosa es depender del sindicato si trabaja o no trabaja. Y no hay alternativa. Entonces, tenemos cualquier problema y la flota para. ¿Saben cuánto trabajamos nosotros por año? ¿Cuánto navegan los barcos uruguayos por año? 180 días. Ese es el promedio. O sea, medio año no trabajamos. ¿Y por qué razón? El otro ciudadano, ¿por qué no trabaja? Y estamos en puerto. Estamos. Está bien. Muchos de esos días son por conflictos sindicales. Para nosotros es normal estar parados. Nosotros tuvimos, bueno, hay una empresa que estuvo parada desde enero hasta ahora, hasta la semana pasada, por cambiar un proveedor de la carga y descarga de los barcos. Le pararon la empresa durante 3 meses. Hablando de parar, hubo denuncia del senador Andrade denunciando trabajo esclavo en el sector. Confieso que
sonó muy fuerte, ¿no? Sonó muy fuerte y yo me puse en contacto con el senador, no pude hablar todavía. Le solicitamos que aclarara la situación porque en un momento difícil como el que estamos pasando, de tensiones internas en el sector, me parece que echar leña al fuego con algo que no es. Si fuera así, a ver, en el Uruguay tenemos una inspección de trabajo, tenemos controles, está Dinara, está la prefectura. O sea, si hay algo que está controlado es la pesca. No, y si hay un sindicato con esas características. El sindicato que tenés, además que te tiene parado la mitad de los días. A ver, es imposible que eso fuera así. Primero no lo permitiríamos. Si hubiera algo así y si nosotros supiéramos que hay algo así, yo le pedí al senador Andrade de poder hablar el tema y aclararlo, porque realmente, a mi juicio, yo creo que él no estaba en el tema, porque lo dice en la nota que no había escuchado las palabras del sindicalista, y las palabras del sindicalista las dijo en la radio el mismo día que yo hablé atrás de él. O sea, él dijo claramente que para trabajar en la pesca se tenía que estar afiliado al sindicato. No es así, por supuesto que no es así. Está todo, digamos, si algo sucediera, yo creo que el Ministerio de Trabajo actuaría en forma inmediata, pero no es así. Yo creo que quiso defender una posición sin profundizar en el tema. Y bueno, ya le digo, le pedimos al senador que con mucho gusto charlar con él para aclarar ese Juan, punto. ¿no abre una grieta importante este conflicto tan frecuente entre el sindicato y la empresa? Y ya aprovecho también la pregunta para decirte cómo está el tema de cupos de trabajo en este momento. Mirá, la grieta no, lo que se hace muy difícil es, en cualquier empresa uno tiene que planificar las actividades, planificar la salida de los barcos, los arreglos, los barcos llevan mucho mantenimiento. Para hacer el mantenimiento hay que ser rentable y para ser rentable hay que trabajar. Esto es una cadena bastante elemental. Yo no creo que esto sea el problema. Yo creo que el problema acá es trabajar. Nosotros tenemos que trabajar. Nuestra propuesta ha sido con el sindicato llegar a trabajar 300 días por año, que es difícil, es muy difícil, porque hay que entender, ¿no? No solo son los problemas sindicales. Y aparte está el clima. Está es un factor muy importante. el clima que es importante, están las reparaciones, están las licencias. No, y son condiciones de trabajo que no son fáciles. No Digo, estamos viendo imágenes que obviamente de archivo, pero no son condiciones fáciles, no son ir a la Rambla a estar con la cañita. No son fáciles, pero tampoco, yo creo que hay, Jaime, un gran misterio de esto. Nosotros tenemos, muchos barcos tenemos cámaras y vemos cómo es la situación y las cosas tampoco son tan así. Obviamente, en Zafra, en invierno, por ejemplo, es duro porque sí, claro. Se pesca en corto tiempo, gran cantidad, invierno, frío, llueve. Es correcto, pero tampoco es que están... A ver, en la construcción, en un edificio a 20 pisos en pleno invierno y estar ahí arriba... O en verano o en verano al con rayo del sol con 35 40 claro. grados, también es duro. O Sí, sea, sí. yo creo que hay mucho mucho misterio con todo esto y me parece que, bueno, un poco lo que queremos es develar esos misterios para que las cosas sean claras, ¿verdad? ¿Puede haber desabastecimiento en esta semana? Va a haber, lamentablemente va a haber. A ver, es una razón, nosotros estábamos esperando esta última salida de barco. Estuvimos parados 10 días, toda la flota entera, la semana anterior. Del 26 al 6. Esos 10 días que paramos son los 10 días más en la semana siguiente que todas las empresas hacen stock para esta semana.
Y si vos no trabajás esos 10 días, va a faltar. Lo que, por suerte, los barcos que han salido esta semana, en principio están pescando bastante bien. Se está haciendo lo imposible para lograr lo que nosotros menos queremos, es que justamente haya desabastecimiento. Queremos dar lo mejor, pero es probable que falte. No va a ser que no va a haber nada, no. Hay stock, pero va a ser menor que el habitual. Eso seguro. Incluso los barcos merluceros, que son los barcos de altura que traen merluza, que es el gran recurso. Acá hay dos grandes recursos, corvina y merluza, uno es de costa, el otro de altura. Los barcos de altura salieron y no vuelven antes de la Semana Santa. Son viajes de 30 días, o sea que esos no van a estar. Juan, ¿cómo está repartida la nacionalidad de los que pescan hoy? ¿No? ¿La nacionalidad de las empresas No, o de la gente? Del pescador, o sea, ¿está muy repartido? A ver, en la costa todos los trabajadores son uruguayos. En la costa. ¿Y altura? En la altura hay trabajadores que tienen residencia, hay peruanos fundamentalmente, que tienen residencia en el Uruguay y están autorizados a pescar por ley. ¿Pueden hacerlo? Pueden hacerlo, sí. Por Juan, supuesto, está en la... Eso antes había una ley que exigía el 90% de tripulación nacional. Eso en la última rendición de cuentas se cambió y ahora es el 50%. Y a su vez, depende del tipo de permiso, pero básicamente, y a su vez pueden trabajar todos los residentes. Bien. Entonces, Juan, no solo nacionales, sino residentes. Eso facilita bastante la... ¿Por qué la pesca artesanal se está pescando tan cerca de la costa? ¿Qué pasó? No, la pesca artesanal, a ver, la pesca al revés. Yo creo que la pesca artesanal, los barcos están limitados por su tamaño y tienen autorización para ir a pescar hasta las 10 millas. Eso es lo que marca la ley. Los veo muy cerquita de la playa de Posito. Por la playa de Posito están ahí. Están ahí. Bueno, está bien. Antes no estaban. A mí se corrió algo. No. Depende de las épocas. Lo que pasa es que el pescado migra. O sea, el pescado no es no es como las vacas que las tenemos aquí y están ahí, uno las ve y las cambia de un potrero a otro, pero están ahí. El pescado migra, el Río de la Plata es una zona privilegiada porque vienen las corrientes del norte de Brasil y corrientes del sur, y acá es una zona de desove, por eso hay restricciones. Hay varias zonas de veda permanentemente a lo largo del año, lo cual está muy bien. Yo creo que se cumpla. Se cumple. Hoy se cumple porque por una... Juan, se cumple. Los barcos industriales, sí, explico. Los barcos industriales tienen el BMS. BMS, la autoridad sabe cada una vez por hora dónde está parado el barco, a qué velocidad va, en qué rumbo va. Se sabe todo. O sea, si uno entra a una zona vedada, es boleta. Muchísimas gracias por haber venido. Por favor. Seguimos de cerca el tema, nos importa mucho. Un placer. Gracias por...